Jóvenes, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar el tema de divisibilidad parte 2, ¿de acuerdo? Divisibilidad parte 2. Bueno, jóvenes, aprovechando, sigamos, ¿no? Criterios de divisibilidad. En esta parte de divisibilidad 2 vamos a ver criterios de divisibilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué son? ¿No? Son un conjunto de reglas que aplicadas a las cifras de un numeral nos permite anticipar entre qué módulos es divisible, o también mejor dicho, entre qué números se puede dividir, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Dicho numeral, en caso contrario, nos permite calcular el residuo en forma directa, en forma rápida. A ver, jovencitos, ahora vamos a ver, pues, el primer criterio. Divisible por 2, por 4 y por 8. ¿De acuerdo? ¿Cuándo un número es divisible por 2? ¿Cuándo un número es divisible por 4? Y también cuando un número es divisible por 8, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver esos tres tipos. Divisible por 2, por 4 y por 8. A ver, ¿cuándo es divisible por 2, profesor? ¿Sí? ¿Cuándo es divisible por 2? A ver, si nosotros decimos que este numeral A, B, C, D, E, F es igual a múltiplo o divisible por 2, ¿de acuerdo? Sí, solo sí, jovencito, sí, solo sí. La última cifra debe ser par. F debe ser par. O también mejor decimos, profesor, F pertenece al conjunto numérico de 0, 2, 4, 6, 8. Entonces, ¿cuándo decimos que es múltiplo de 2 o divisible por 2? ¿Cuándo? Cuando la última cifra es 0, 2, 4, 6 u 8. Cualquiera. ¿De acuerdo? Listo. Si es otro numerito, obviamente tiene residuo, pues. ¿Ya? Pero ¿cuándo es divisible por 2? Repito. ¿Cuándo es divisible por 2? Cuando la última cifra es 0, 2, 4, 6 u 8. O también, pues, es par. La última cifra es par. ¿De acuerdo? Ahora, jovencito, veamos divisible o múltiplo por 4. ¿Cuándo es múltiplo por 4, profesor? ¿Cuándo? A ver, jovencito. Vamos a lo siguiente. ¿Cuándo es múltiplo de 4, profesor? Cuando usted agarra las últimas dos cifras. Las últimas dos cifras. El bloque de las últimas dos cifras. ¿De acuerdo, jovencito? Listo. Entonces, por acá nosotros diremos lo siguiente. Profesor, un múltiplo de 4, ¿sí? Un múltiplo de 4 es cuando se coge las dos últimas cifras, EF, formando un numeral. Listo, de esta manera. Ya está. Esto es igual a un múltiplo de 4. ¿De acuerdo? O diremos que termina, jovencito, en dos ceritos. O ese numeral debe ser igual a 2 ceros. De esa manera. Repito, ¿cuándo es múltiplo de 4? Cuando agarras las dos últimas cifras, es un múltiplo de 4, o las dos últimas cifras es igual a 2 ceritos. Profesor, también hay otra forma de trabajar cuando es divisible por 4, múltiplo de 4. La otra forma es la siguiente. Agarras el bloque F, digo, es igual a múltiplo de 4. ¿Cuándo, profesor? ¿Cuándo es múltiplo de 4? ¿Cuándo? Cuando usted hace lo siguiente. Aquí le pones 1 y por acá le pones 2. ¿De acuerdo? Mira lo que estoy haciendo. Primera cifra 1, 2. Entonces nosotros diremos lo siguiente. ¿Cuándo es múltiplo de 4, profesor? Cuando vas a multiplicar. Multiplícalo. Sería 2e más 1f. Esa operación debe ser igual a un múltiplo de 4. Entonces tienes dos maneras para trabajar múltiplo o divisible por 4. Ya sea por arriba o sea por este método o por esta forma. Pues. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuándo es divisible por 8? Divisible. Vamos a trabajar divisible, ¿ah? Divisible por 8. Profesor, divisible por 8 es cuando se cogen las tres últimas cifras. Las tres últimas cifras. El bloque de las tres últimas cifras, ¿de acuerdo? Entonces nosotros diremos lo siguiente, jovencito. Diremos lo siguiente. El bloque de F, profesor,
de f es igual a un múltiplo de 8 o puede ser 3 ceritos. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es múltiplo de 8, profesor? Cuando las tres últimas cifras es múltiplo de 8 o termina en 3 ceritos. Nada más, de así, de arranque, fácil. Profesor, la otra forma sería la siguiente. Se coge las tres últimas cifras, el bloque de f, de esta manera. Si nosotros decimos que es igual a múltiplo de 8, cumple lo siguiente. Tú le vas a poner 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Y multiplícalo. ¿De acuerdo? Entonces por acá diremos lo siguiente. 4D más 2E más 1F es igual a múltiplo de 8. Esta es la otra forma de trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo es múltiplo o divisible por 8, profesor? Cuando se agarran las tres últimas cifras. Las tres últimas cifras, ¿es múltiplo de 8 o termina en 3 ceritos? O la otra forma, 1, 2, 4. ¿De acuerdo? Listo. A ver, una aplicación. Aplicación número 1, problemita número 1. Dice, hallar la suma de valores de A para que el número sea múltiplo de 8. Profesor, si nosotros decimos que el número es múltiplo de 8, a ver, vamos a poner por acá, este numerito que aparece, A3, 1, A8, dice, es o sea múltiplo de 8, o sea, esto va a ser igual a un múltiplo de 8, de esa manera, ¿de acuerdo? Profesor, ¿qué valores le puedo dar a la letra A para que sea múltiplo de 8? ¿Qué valores? Bueno, aplicamos en este caso divisible por 8. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es divisible por 8, profesor? Cuando se agarran las tres últimas cifras. Listo. Entonces por acá nosotros diremos lo siguiente. Profesor, si se agarran las tres últimas cifras sería así. 1 a 8 debe ser igual a múltiplo de 8. De esa manera. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es divisible por 8? Cuando se agarran las tres últimas cifras. Y ahora, profesor, trabajamos la segunda forma, o como quieran decirlo, la forma práctica. Poniendo, profesor, 1, 2, 4. De esa manera, ¿de acuerdo? A ver, vamos a operar. ¿Listo? Vamos a operar. A ver, profesor. 4 por 1 es 4. Más 2 por A sería 2A. Más 1 por 8 es 8. Y esto debe ser igual a un múltiplo de 8. Pero jovencito, recordemos los principios. Si eres múltiplo de 8, eres múltiplo de 8. Al pasar a restar, sigue siendo múltiplo de 8. Y aquí hay una recomendación. Si ves un numerito positivo o negativo que sea múltiplo de 8 o el módulo que se encuentra por acá, elimínalo. O sea, profesor, a este 8 yo lo voy a eliminar. Me queda 4 más 2A. ¿De acuerdo? Entonces, por acá diremos lo siguiente. Profesor, 4 más 2A es igual a un múltiplo de 8. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros por acá le vamos a dar un valor o valores adecuados a la letra A. De tal manera que toda esta expresión sea un múltiplo de 8. ¿De acuerdo? Toda esta expresión sea un múltiplo de 8. El primer valor me parece que es un 2. Porque 2 por 2, profesor, es 4. Más 4, 8. Y es un múltiplo de 8. ¿De acuerdo? Profesor, el otro valor me parece que es 5. A ver, profesor, 5 podrá ser, ¿qué dice? 2 por 5 es 10. Más 4, profesor, 14. No es múltiplo de 8, profesor. A ver. Otro valor, profesor, 6. A ver, vamos a decir 6. 2 por 6, profesor, es 12. Más 4, 16. 16 es un múltiplo de 8, sí es un múltiplo de 8. ¿De acuerdo?
A ver, ¿qué otro valor? Si yo le doy 7, 7 por 2, 14. 14 más 4 es 18. No, no pasa nada. No pasa nada. Creo que son los dos únicos valores. Recordar además que la letra A es menor que la base 10. Entonces, como nos pide suma de valores, la suma de valores, profesor, suma de valores, ¿sí? Suma de valores es igual 2 más 6, profesor, 8. 2 más 6, 8. ¿De acuerdo? Listo. Eso sería pues la respuesta, ¿no? A ver, vamos con el siguiente criterio también muy importante. El criterio de divisibilidad de 3 y de 9. ¿Cuándo es divisible por 3? Y también cuándo es divisible por 9. Si nosotros decimos divisible por 3, entonces por acá trabajamos. Si decimos que este numeral de 3 cifras es divisible por 3, profesor, ¿sí? Este numeral es divisible por 3. Si solo si, profesor, cumple lo siguiente, ¿sí o no? Cumple lo siguiente, que la suma de sus cifras, ¿de acuerdo? A más B más C más D, E y F, profesor, la suma de todas las cifras debe ser igual a un múltiplo de 3. Eso me quiere decir. Entonces recuerda, joven, ¿cuándo es divisible por 3? ¿Cuándo es divisible por 3? Cuando la suma de sus cifras es igual a un múltiplo de 3 o divisible por 3. ¿De acuerdo? Listo. Veamos un ejemplo por acá. Dice, hallar la suma de valores de x para los cuales el numeral es un múltiplo de 3. Entonces, joven, decimos por acá, ¿sí o no? ¿Cuándo es múltiplo de 3, profesor? ¿Cuándo? Cuando la suma de sus cifras, 5 más 2 más x más 3 más x y más 1 es un múltiplo de 3. Listo. ¿De acuerdo? Es un múltiplo de 3. Ahora nosotros vamos a darle valores, pero antes de ello vamos a efectuar, por ejemplo. A ver, profesor. 5 más 3, ¿cuánto sería? 8. Más 1, 9. ¿De acuerdo? 9. Listo, profesor. Listo. Pero, profe, te estás olvidando de sumar el 2. Espérate. 9 más 2 más x más x, 2x. Es igual a un múltiplo de 3. Pero, profesor, como este 9 es múltiplo de 3, yo ya lo puedo eliminar. Ya te dije, y con el problema anterior, si esto es positivo o negativo y es un múltiplo del módulo, lo puedes eliminar, ¿sí o no? Lo puedes eliminar. Listo, se elimina el 9 porque es un múltiplo de 3. Y al pasar a restar, sigue siendo múltiplo de 3. A ver, jovencito. Por aquí ahora hay que darle valores adecuados a la letra X. Hay que darle valores adecuados a la letra X. ¿Listo? De tal manera que multiplicado con el 2 y sumado con este 2 sea un múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Sea un múltiplo de 3. A ver, jovencito. Me parece que le daríamos el 2. A ver, 2 por 2, 4. Más 2, 6. Y 6 es un múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cuál sería el otro valor, profesor? ¿El otro valor? A ver, ¿qué dices tú? A ver, vamos. 5, a ver, profesor, 5. 5 por 2 es 10. Más 2, 12. Y 12 es un múltiplo de 3. ¿Listo? A ver, otro valor, profesor, otro valor. 6, profesor, 6. 6 por 2, 12. Más 2, 14. No. 7. 7 por 2, 14. Más 2, 16. No, profesor. 8. 8, a ver, vamos a ver 8. 8 por 2, 16. Más 2, 18. Y 18, si es un múltiplo de 3. Ahí, profesor, si le damos 9. 9 por 2, profesor, es 18. Más 2, 20. Ya no hay. Entonces, suma de valores de X, jovencito. Suma de valores. Súmalo. A ver, suma de valores. Suma de valores, joven. La respuesta es igual. 2 y 5 es 7 y 8, profesor. 15. De esa manera, ¿de acuerdo?
Listo. Ahora veamos otro criterio, ¿ya? Si es divisible por 9. ¿Cuándo es divisible por 9, profesor? Es un caso parecido al 3. Parecido. ¿Ya? ¿Cuándo es divisible por 9, profesor? ¿Cuándo? Cuando la suma de cifras del numeral A más B más C, profesor, más D más E y más F. La suma de todas las cifras es múltiplo de 9 o divisible por 9. Eso, jovencito. ¿Ya? Ten cuidado. La suma de cifras es un múltiplo de 9. ¿Listo? A ver, ejemplo, dice, ayer el valor de A nos pide cuánto valía si el numeral, al ser dividido por 9, el residuo es 2. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tengo 17, o vamos a ponerlo, no sé, 20, ya 20. Este numerito, si lo divido entre 9, tú sabes que aquí le pongo 2 por 9, 18. Me sobra 2. Esto yo lo puedo poner así, ¿sí? 20 es igual a 9 por 2, más el residuo que vale 2. Pero también lo puedo escribir de esta manera. 9 por 2 es como si el múltiplo de 9 más 2. O sea, un número, si lo divido entre 9, el residuo me sale 2. Quiere decir, dicho número es igual al múltiplo de 9 más el residuo. Entonces en el problema nos dan algo similar a esto. ¿Ya? A ver, mira. Mira por acá, jovencito, ¿ya? Mira por acá. A ver, listo. Si es dividido por 9, que es un múltiplo de 9, o divisible por 9. ¿Y cuándo es divisible por 9, profesor? Cuando la suma de sus cifras. Entonces sumamos las cifras. 2 más A, más 4, más 3, más 5. Pero como es divisible por 9, o como es dividido por 9, no es exacto, porque si fuera exacto, yo pondría de esta manera. Pero a nosotros nos dice que al ser dividido por 9, el residuo es 2. Por lo tanto, es múltiplo de 9 más 2. De esa manera, ¿de acuerdo? A ver, joven, mira. Este 2 con este más 2 se pueden eliminar. ¿De acuerdo? Porque pasaría a restar, sería 0. Pero profesor, 4 más 5 es 9. Es múltiplo de 9. Por lo tanto, también lo puedo eliminar. Listo. Entonces nos estaría quedando lo siguiente, ¿sí o no? Mira, más facilito. Nos estaría quedando A más 3 es múltiplo de 9. Mira, qué fácil, ¿sí o no? ¿Qué valor le daríamos a la letra A de tal manera que sumado con el 3 sea múltiplo de 9? 6, porque 6 más 3 es 9 y él es múltiplo de 9. Entonces, profesor, el valor de la letra A es igual a 6. ¿Listo? Mira, qué fácil. Siguiente criterio de divisibilidad, joven. Divisible por 5, 25 y 125. Si nos damos cuenta, son potencias de 5. 5 a la 1, 5 al cuadrado y 5 al cubo. Listo. ¿Cuándo es múltiplo divisible por 5, profesor? ¿Cuándo? Sí, solo sí, profesor. ¿Qué pasa? Cuando agarramos la última cifra, este es lo más difícil. Agarra la última cifra, F es igual a 0 o F es igual a 5. Nada más. Repito, ¿cuándo es múltiplo de 5? Cuando la última cifra es 0 o es 5. ¿No? Listo. A ver, profesor. Si nosotros decimos múltiplo de 5 o divisible de 5, ¿quiénes son los múltiplos de 5, jovencitos? ¿Quiénes son los múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 25, 20, 35 y así, profesor, muchos numeritos más, ¿de acuerdo?
muchos numeritos más. Son unos cuantos ejemplitos, o sea, múltiplo de 5, profesor, pero positivos, ¿de acuerdo? Enteros positivos. Listo, mira, mira. ¿No? Mira, múltiplo de 5 que comienza a partir del 0, ¿de acuerdo? Y así como ellos, hay muchos múltiplos de 5 más. Profesor, ¿cuándo es múltiplo o divisible de 25? ¿Cuándo, profesor? ¿Cuándo? Cuando se trabaja de esta manera, jovencito. Cuando decimos 25, las dos últimas cifras, F, profesor, es igual a múltiplo de 25, o decimos F, profesor, F es igual a 2 ceritos. Repito, ¿cuándo es múltiplo de 25, profesor? Cuando las dos últimas cifras lo es múltiplo de 5 o terminan en 2 ceritos. Por ejemplo, profesor. A ver, profesor. Múltiplo de 25. Ejemplito, profesor. Ejemplito, múltiplo de 25. ¿Qué después es múltiplo de 25? 0. 0 es un múltiplo de 25. ¿Quién más? 25. ¿Quién más, profesor? 50. Él también es un múltiplo de 25. ¿Quién más, profesor? 75. ¿Quién más, profesor? 100. 125. Ahí está, mira, mira. Termina en 2 ceritos o 2 5. Profesor, ¿quién más? Dilo. 150. Y así van a haber muchos numeritos más. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cuándo es divisible por 125, profesor? ¿Cuándo? Es parecido pues que el anterior, sino parecido. ¿Cuándo, profesor? ¿Cuándo? Cuando las 3, ahora es las 3, jovencito. Cuando las tres últimas cifras de F, ¿listo? De F, profesor. ¿Qué sucede con DF, joven? ¿Qué sucede? Es un múltiplo de 25, 125 en este caso, 125, o serían 3 ceritos, de esta manera. Repito, ¿cuándo es múltiplo de 125? Cuando se trabajan las tres últimas cifras, ¿de acuerdo? Las tres últimas cifras es múltiplo de 125 o los tres deben ser ceritos. A ver, profesor, múltiplo de 125, ¿quiénes podría ser? 0, 125, profesor. ¿Quién más, profesor? ¿Quién más? 200, 250. Y así van a haber muchos más que son múltiplos de 125. Listo. Bueno, jóvenes, ahora estamos con divisible por 7. ¿Cuándo es divisible por 7 o múltiplo de 7? ¿Cuándo? A ver, jovencito, vamos a hacer lo siguiente. Un número es divisible por 7 o múltiplo de 7, ¿sí? Cuando vamos a poner los siguientes numeritos, ¿ya? Vamos a poner los siguientes numeritos. Por ejemplo, 1, ¿ya? Por aquí vamos a poner la parte superior. 1, 3, 2. 1, 3, 2. El siguiente, profesor, 1, 3, 2. Y como tenemos una sola cifra por aquí, profesor, le ponemos 1. De esa manera, ¿de acuerdo? Listo. Obviamente, los que son de color rojito, negativo. De esa manera. Positivo, negativo. En otras palabras, 1, 3, 2, positivo. 1, 3, 2, negativo. 1, 3, 2, positivo. De esa manera. Lo multiplicas. Yo te recomiendo, trabaja por esta parte, comienza 1G. ¿De acuerdo? 1G, profesor, más 3F, más 2E, profesor, más 2E, más, en este caso sería menos un D, menos 3C, menos 2B, más 1A. Y toda esa operación debe ser igual a un múltiplo de 7. ¿Sí? Múltiplo de 7. Recuerda que un múltiplo de 7 puede ser 0, puede ser 7, puede ser 14, 21, no lo sé. La cosa es que toda esta operación debe ser igual a un múltiplo de 7. ¿De acuerdo?
A ver, un ejemplo aplicativo. Dice, hallar el valor de x si el numeral es múltiplo de 7. Entonces, jovencito, lo que vamos a hacer por acá es lo siguiente, ¿ya? Es lo siguiente. Voy a transcribir igualito, x más 1, el mismo numeral, ¿listo? 5x, 6, 7. Dice que este numeral es múltiplo de 7, por lo tanto, igual a un múltiplo de 7. Bueno, profesor, como es un múltiplo de 7, aplicamos el criterio. ¿Qué me dice el criterio, profesor? ¿Qué me dice el criterio? 1, 3, 2, positivo, menos 1, y todo esto, profesor, como es una sola cifra, menos 3. Operamos. A ver, vamos a operar, ¿de acuerdo? Sería así, ¿no? 1 por 7 es 7, profesor, 7, más 3 por 6, profesor, 18, 18, más 2x, menos 5, este menos 3 multiplica los dos, sería menos 3x y menos 3. Esa operación debe ser igual a un múltiplo de 7, ¿de acuerdo? A ver, jovencito, vamos a operar. 7 más 18, profesor, sería 25. 25 menos 5 sería 20. 20 menos 3 sería 17. ¿De acuerdo? 17. Listo. Entonces más abajito, 17, profesor. 17 menos, aquí sería más 2x menos 3x sería menos x. Esto debe ser igual a un múltiplo de 7. ¿De acuerdo? A ver, dicho ello, tenemos un valor adecuado a x, lo vamos a dar un valor adecuado a x, para que toda operación sea un múltiplo de 7. Y el valor me parece que es, pues, profesor, un 3. ¿Por qué 3, profesor? A ver. 17 menos 3 es 14, y 14 es un múltiplo de 7. ¿De acuerdo? Listo. Listo, profesor. Otro valor que le podríamos dar, otro valor, ya no se puede, porque recuerda que la letra x debe ser menor que la base 10. Por lo tanto, x es igual a 3. Listo, jovencito. Siguiente criterio. Divisible por 11. ¿Cuándo es divisible por 11, jovencito? ¿Cuándo es divisible o múltiplo de 11? Cuando vas a aplicar, en palabras sencillas, signos. ¿Cómo que signos, profe? A ver, mira. Comienza del lado derecho. Positivo. Intercalado. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Intercalado. ¿Listo? Intercalado de esta manera, profesor. De esta manera, ¿no? Comienza del lado derecho. Posinega. Comienza con el positivo. Sería así. F, profesor. F menos E. ¿Sí? Te recomiendo primero los positivos. F más D más B menos E menos C y menos A. Toda esa operación debe ser igual, profesor, a un múltiplo de 11. De esa manera, ¿ya? Todo debe ser igual a un múltiplo de 11. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a averiguar si este número es múltiplo de 11 o no lo es. Entonces nosotros diremos, para poder averiguar si es múltiplo de 11, apliquemos criterio de divisibilidad. Signos, ¿no? Positivo, profesor, intercalado, positivo, negativo, positivo, positivo. Listo. Negativo, negativo, negativo. Chapa, lo positivo sería 4 más 2 más 6. Menos los negativos, menos 5, menos 3, menos 4. A ver, todo esto es igual. Vamos a operar. 4 y 2, 6. 6 y 6, profesor. 6 y 6, dilo. 6 y 6, 12. 12 menos 5, 7. 7 menos 3, 4. Y 4 menos 4, 0. Y recuerda que 0 es múltiplo de todo número. Entonces decimos por acá. 4, 6, 3, 2, 5, 4. Este numerito es igual a un múltiplo de 11. Porque me ha salido 0.
A ver, vamos con el siguiente. Vamos a averiguar si es múltiplo de 11 o no lo es. Para ello, aplicamos signos. Positivo, positivo, positivo. ¿De acuerdo? Intercalado. No te olvides, comienza del lado derecho con signo positivo. Menos, menos, menos. Negativo, negativo. 7 más 5 más 8. ¿De acuerdo? Ahora con los negativos. Menos 8, profesor. Menos 8. Menos 3 y menos 2. A ver, todo esto es igual. Operamos, operamos. Mira, profesor, más 8 con menos 8 se puede ir. Menos 3, menos 2 es menos 5. Con este 5 también se puede ir. Por lo tanto, me queda 7. Profesor, me ha quedado 7. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, este numerito 283.587 es igual. Como has aplicado el criterio de 11, sería pues múltiplo de 11. Y como me ha sobrado más 7, le pongo más 7. Entonces, este numerito es múltiplo de 11 más 7. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente criterio divisible por 13. ¿Cuándo es divisible por 13, joven? Divisible por 13. Es muy parecido a lo que es divisible por 7. Muy, muy parecido. ¿Ya? A ver, tenemos el numeral A, B, C, D, E, F, G, H. Y me dice que es múltiplo de 13. ¿Cuándo es múltiplo de 13? Primero. Comienza por acá. Comenzamos. Primero numeritos. ¿Ya? Numeritos. A ver, vamos a poner un color. Profesor, ya, 1. Espero que se logre ver. 1. ¿Ya? 3. 4. ¿Ya? A ver, vamos a ponerlo bien, por favor. Vamos a ponerlo bien. 1, 3, 4. ¿Ya? 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3. De esa manera. Ahí viene lo importante. El primer numerito, profesor, positivo. Positivo. Los 3 que vienen, negativo. Negativo. Los 3 que continúan, profesor, positivo. Lo que viene, negativo. ¿Me dejo entender? De esa manera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es múltiplo de 13, profesor? Cuando ponemos 1, 3, 4, 1, 3, 4. El primerito, positivo, solito. Luego, grupo de 3. Signos intercalados. Negativo, positivo, negativo. Ahora se multiplica. 1H. 1H. ¿Listo? Menos 3G. Menos 3G. Menos 3G, esta es la G. Menos 4F. Menos 4F. Menos un E. Menos un E, profesor. Más 3D. Más 3D. Más 4C. Más 1B. ¿Listo? Más 1B. ¿Qué más? Menos 3A. Toda esa operación, jovencitos, debe ser igual a un múltiplo de 3. De esa manera, ¿de acuerdo? Listo, a ver. Problema número 5 o aplicación número 5. Dice, si el numeral, todo este numeral es divisible por 13, hallar el valor de la letra A. Bueno, joven, entonces por acá diremos lo siguiente, ¿ya? Diremos lo siguiente. Si este numeral A2, 5, A menos 1 es divisible por 13, quiere decir que debe ser un múltiplo de 13. Y como es un múltiplo de 13, aplicamos dicho criterio, ¿sí o no? Aplicamos el criterio de divisibilidad, profesor. Profesor, por acá la primera cifra debe ser 1. 1, 3, 4. 1, 3. Profesor, usted ha dicho que el primer numerito positivo, solo el positivo. Los 3 que continúan negativo, profesor. Y si hay un grupo de 3 positivos, no hay problema, mira, de esa manera. ¿Listo? A ver, a continuación se tiene que operar, ¿ya, joven? A ver, vamos a operarlo, ¿no? A ver, operamos. Profesor, por acá tendríamos
1A. ¿De acuerdo? 1A. ¿Listo? 1A menos 1 de esa manera. De esa manera. ¿No? Menos 15, profesor. Menos 15. Menos 8. Menos, profesor. Menos A. Más, profesor. Más 3A. ¿Listo? A ver, nuevamente. 1 por A menos 1. Un A menos 1. 3 por 5, menos 15. Menos 8, menos 1A, más 3A. Esto es igual a un múltiplo de 3. Así nada más, jovencito, ¿verdad? Así nada más. A ver, sigamos operando. 1A es como ponerlo simplemente A. ¿De acuerdo? Pero, joven, mira ahora. Este A con esta A menos A se puede eliminar. Quiere decir que me queda 3A. A ver, por ahí. Menos 1, menos 15 y menos 8, profesor, sería menos 24. Esto es igual a un múltiplo de 13. De esa manera. Si tú encuentras en esta partecita algo que se pueda factorizar, hazlo, joven, ¿ya? Entonces nosotros factorizamos 3. Si yo lo factorizo 3, me quedaría A menos 8. Y este numerito es un múltiplo de 3. Entonces, si ves una multiplicación de dos factores, de dos numeritos, por ejemplo, analiza. El profesor no es múltiplo de 13. No es. Quiere decir entonces que este numerito es un múltiplo de 13. ¿Me dejó entender? Mira. Él no es múltiplo de 13. Por lo tanto, él debe ser un múltiplo de 13. Para que sea múltiplo de 13, el único valor que cumple es cuando la letra A sea 8. ¿Por qué, profesor? Porque 8 menos 8 es 0. Y 0 por 3 es 0. Y 0 es múltiplo de 3. O sea, profesor, que el valor de A es igual a 8. Así de fácil, ¿de acuerdo? Listo. Siguiente, por favor. Siguiente por aquí. Camarita. A ver, dice. Divisible por números compuestos. ¿Ya? Divisible por números compuestos. ¿Qué quiere decir? Dice, todo número entero que sea divisible por un número compuesto tendrá que ser divisible simultáneamente por dos números que sean primos entre sí y que multiplicados reproduzcan el número compuesto. ¿Me has entendido? No hay problema. Yo te explico de esta forma. Por ejemplo, quiere decir lo siguiente. Si un número n, a ver, vamos a cambiar por acá. A ver, jovencito. Si un número n es igual múltiplo o divisible de 36, entonces lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Profesor, nosotros no hemos trabajado divisible de 36 o múltiplo de 36, no hemos trabajado. Pero joven, lo que debe hacer es buscar dos numeritos que sean primos entre sí, o en otras palabras, buscar dos números que ya hemos trabajado, que al multiplicar sea 36. Por ejemplo, n quiere decir que es múltiplo de 4 y también n es múltiplo de 9. 4 por 9, 36. ¿De acuerdo? Entonces, cuando son compuestos, busca dos módulos con criterios conocidos, que al multiplicar sea el compuesto. Ahí, profesor, otro. Un número n que sea múltiplo, no sé, a ver, llámalo 77, profesor. Pero, profe, 77 no hemos trabajado. Está bien algo. 77 no hemos trabajado. Pero 77 lo podemos descomponer en dos factores primos entre sí. N igual múltiplo de 7, profesor, o decimos que n es múltiplo de 11. De esta manera, ¿de acuerdo? Porque 7 por 11, 77. ¿Listo? De esa manera se trabaja divisibilidad por números compuestos. Primero trabajas con uno y luego trabajas con el otro. ¿De acuerdo? Listo, jovencito. Primer problemita. Dice, ¿cuántos números de esta forma son múltiplos de 8? ¿Ya? ¿Cuántos? ¿No?
Hay que averiguar cuántos números de esta manera son múltiplos de 8. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este numerito, A más B debe ser igual a un múltiplo de 8. Eso me dice ¿sí o no? Pero para yo saber cuántos valores son múltiplos de 8, joven, yo debo de averiguar los valores de A y los valores de B. ¿No? A ver, pero ¿cuándo es múltiplo de 8, joven? Acuérdate de la forma práctica. 1, como es una sola cifra, 2, y a él le ponemos 4. De esa manera, ¿sí? 1, 2, 4. Ahora lo que sigue, simplemente pues es multiplicar, ¿no? Es multiplicar. A ver, sería 1b más 2a más 2b más 4a. L es igual a un múltiplo de 8. ¿Me dejó entender? Listo. A ver, operamos, jovencito. Operamos. ¿No? Vamos a operar. A ver, profesor, 2a más 4a sería 6a. Más b más 2b, profesor, sería 2b. Y L es un múltiplo de 8. ¿Me dejó entender? 3b, profesor, ¿qué pasa? 3b. Porque es b más 2b, 3b. Es múltiplo de 8. Entonces, jovencito, nosotros diremos lo siguiente. Mira, 6a más 3b tienen tercia. Profesor, factorizamos 3. Y si yo lo factorizo 3, te queda 2a. ¿De acuerdo? 2a más b es un múltiplo de 8, profesor. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo es un múltiplo de 8, profesor? ¿Cuándo es un múltiplo de 8? Bueno, fíjate por acá. Este 3 con todo el paréntesis se multiplica. Pero 3, profesor, no es un múltiplo de 8. Quiere decir que todo este numerito debe ser múltiplo de 8. Todo esto debe ser múltiplo de 8. Como él no lo es, lo puedo tachar. Listo, solo trabajo con él. ¿De acuerdo? A ver, vamos a darle valores a A y a B que sean múltiplos de 8. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le doy 8? Profesor, B debe ser 0. ¿De acuerdo? B debe ser 0. Porque 2 por 8, profesor, 16 es múltiplo de 8. ¿Qué otro valor también podría ser, profesor? A ver, si le doy 6, yo le doy 6. 2 por 6, profesor, 12. 12, profesor. 12. Y ahí le diría 4. Porque 12 más 4, 16. Y 16 es un múltiplo de 8. ¿Qué otro valor más le podríamos dar, profesor? A ver, ¿qué pasa si le damos 7? A ver, vamos a trabajar de esta manera. ¿Qué pasa si yo le doy 7? 7 por 2, 14. Aquí le daría 2. 14 más 2, 16. Profesor, ¿qué pasa si le doy 6? Ya hemos visto. Y aquí le daría 4. Profesor, si aquí le doy 5, 2 por 5, 10. Para que sea múltiplo de 8, me falta 6, 16. Profesor, si por acá yo le doy, no sé, llámalo 4. 4. 2 por 4, 8. Para que sea múltiplo de 8, profesor, aquí le daría 0. ¿Me dejo entender? Profesor, si yo le doy 3, 2 por 3, 6. Para que sea múltiplo de 8, me falta 2. Y si le doy 2, profesor, 2 por acá, 2 por ahí. ¿Cuánto sería? 4. Para que sea múltiplo de 8, le doy 4. ¿Me dejo entender? Profesor, y si yo le doy 1, 2 por 1, 2. Para que sea múltiplo de 8, él tendría que ser 6. ¿De acuerdo? Pero profesor, si yo le doy 0, 2 por 0, 0. Para que sea múltiplo de 8, él también debe ser 0 o 8. Pero recuerda que la primera letra, A, no puede ser 0. O sea que este caso no funciona. ¿De acuerdo? No funciona. A ver, ¿cuántos numeritos serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos números de la forma, profesor? 8 números. ¿De acuerdo? 8 números. ¿Listo? Ya está, jovencito. Siguiente problemita, problema número 2. Problema número 2, jovencito. Problema número 2, mira. Dice, hay el residuo de dividir
todo este número entre 9, por ejemplo, ¿no? Tengo que dividir todo ese número grande entre 9. Pero jovencito, cuidado que te pongas a dividir, ¿eh? Para ello, aplicamos criterio de divisibilidad de 9. ¿Qué me dice criterio de divisibilidad de 9, profesor? Que debo sumar las cifras, ¿de acuerdo? O sea, serían 2 más 2. Todas las cifras debo sumar, profesor. Y como yo debo de sumar todas las cifras, profesor, esto debe ser igual a divisible por 9, pero como me hago de recibo, más R. Pero, profesor, son 200 cifras. Por lo tanto, a todo esto son 200 cifras. ¿Listo? 200 cifras. O sea, en otras palabras, 200 sumandos. Listo. ¿Y cómo sumaríamos 200 veces? Sería, profesor, 2 por 200. Es igual a múltiplo de 9 más R. Pero 2 por 200, profesor, sería 400. ¿De acuerdo? 400. Es igual a múltiplo de 9 más R. Pero 400, profesor, si tú quieres dividir, es fácil, pues, ¿no? Divídelo, a ver, divídelo. Por ejemplo, entre 9, yo le pongo 4. 4 por 9, 36. Me sobra 4. Baje el 0. 4 por 9, 36, profesor. Me sobra 4. Pero si nos damos cuenta, ¿cuánto es divisible por 9? Cuando la suma de sus cifras. Y si nos damos cuenta aquí, acá, por este lado, la suma de sus cifras es 4. O sea, quiere decir que es un múltiplo de 9 más 4. Igual a múltiplo de 9 más R. Comparando, R, profesor, es igual a 4. Y con esto estamos culminando el problema número 2. Bueno, jóvenes, ahora problema número 3. Sí, problema número 3. Dice lo siguiente. Hay un número de 3 cifras, tal que sea igual a 5 veces el producto de sus cifras. ¿Ah? Ve como respuesta la suma de sus cifras. A ver, vamos a hacer un número de 3 cifras. ¿Sí? Entonces, por acá vamos a poner lo siguiente. Voy a mencionar que el número, en este caso n, voy a ponerlo n, que es el número ABC. Un número de 3 cifras. ¿Listo? ABC. Ya está. ¿Pero qué me dice el problema? Un número de 3 cifras, profesor, es 5 veces. Ah, profesor. O sea, un numerito ABC, a ver, vamos a ponerlo bien derechito. Un numerito de 3 cifras, profesor, ABC, dice lo siguiente. Este numerito es igual a 5 veces el producto de sus cifras. O sea, 5 por A, por B, por C. ¿Listo? Entonces, quiere decir lo siguiente. Como este número es igual a 5 veces el producto de sus cifras, entonces podríamos decir lo siguiente. Que 5 por todo esto, joven, quiere decir que es un múltiplo de 5. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, este numerito es un múltiplo de 5. ¿Y cuándo es un múltiplo de 5, profesor? Cuando la última cifra, en este caso C, ¿listo? En este caso C, profesor, C puede ser 0 o puede ser 5. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden una cosita. ¿Cuándo es múltiplo de 5? Repito, este numerito de 3 cifras es igual a 5 por A, por B, por C. Pero 5 por todo numerito es un múltiplo de 5. ¿De acuerdo? Entonces decimos por ahí, este numerito es igual a un múltiplo de 5. ¿Y cuándo es un múltiplo de 5, profesor? Cuando la última cifra, o sea C, sea 0 o sea 5. Pero, profesor, ¿qué pasa si la letra C fuera 0? Si la letra C vale 0, 0 al multiplicar con todo esto hace que sea 0, pero es de 3 cifras. O sea, profesor, la letra C no puede ser 0. C vale 5, ¿de acuerdo? Listo. Si la letra C vale 5, jóvenes, yo lo voy a reemplazar. ¿Ya? Yo lo voy a reemplazar y voy a decir, pues, ¿no? A, B, 5.
¿de acuerdo? Un numerito de 3 cifras es igual a 5 por C, que vale 5. ¿Listo? Voy a ponerlo aquí delante por A y por B. Pero profesor, 5 por 5 es 25. Y 25 por todo numerito, ¿qué cosa quiere decir? Que es un múltiplo de 25. ¿De acuerdo? Múltiplo de 25. ¿Y cuándo, profesor, es múltiplo de 25? ¿Cuándo es múltiplo de 25? Cuando se agarran las dos últimas cifras. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, quiere decir lo siguiente, que B5, las dos últimas cifras, es igual a un múltiplo de 25. De esta manera. ¿De acuerdo? Pero, profesor, múltiplo de 25 de dos cifras puede ser por acá 25, puede ser 50, ¿no? 50 no. La otra sería 75. Una de las dos opciones, 25 o 75. Pero, joven, si yo digo que es 25, quiere decir que la letra B vale 2. Y si la letra B vale 2, al multiplicar con 5 sería 10. Y por este 5 sería 50. Por cualquier numerito termina en 0. Pero me doy cuenta que termina en 5. O sea, profesor, este 25 no puede ser. La única opción es que sea 75. Y con ello decimos que la letra B vale 7. ¿De acuerdo? Listo. A ver, vamos a reemplazar. Y si yo reemplazo, profesor, sería de esta manera. A, numerito de 3 cifras, A, B vale 7. ¿De acuerdo? Esto no puede ser. Recuerda que 2 no puede ser porque 2 al multiplicar con cualquiera termina en par. O en este caso terminaría en 0. Pero mira, no termina en 0. Profesor, B vale 7. 5. Un numerito de 3 cifras. ¿De acuerdo? Ya está. Es igual, profesor. 5 por 5, profesor, es 25. Ya lo voy a reemplazar. 25, profesor. 25 por A por B, pero B vale 7. Y si nosotros multiplicamos 25 por 7, profesor, sería 135. ¿No? 175, perdón, 175. ¿Ya? A ver, entonces por acá nosotros tendríamos lo siguiente, ¿no? A75, un numerito de 3 cifras, A75 es igual. El 7 multiplicamos con el 25. Si el 7 multiplico con el 25, tendría pues 175 por A. Y nosotros debemos darle un valor adecuado a la letra A. Bueno, a simple comparación, podríamos decir que la letra A sería 1. Si la letra A vale 1, 1 por 175 es 175. Y comprueba, ¿no? Que ya vale 1 también, mira. Entonces, profesor, ya hemos visto todas las operaciones y vamos a dar los valores de cada una de ellas. Pues A vale 1. Si A vale 1, ¿de acuerdo? B vale 7. B es igual a 7. Y la letra C es igual a 5. A nosotros nos pide la suma de cifras de dicho número. Y la suma de cifras pues sería en este caso 13, ¿no? A más B más C, profesor, es igual a 13. Listo. Eso sería la respuesta. ¿De acuerdo, jóvenes? A ver, siguiente problemita. A ver, siguiente problemita. Problema número 4 dice: si A, BA es igual a múltiplo de 5 y BAB es múltiplo de 9, ¿de acuerdo? Hay el residuo de este numerito entre 9. Quiere decir que todo este número lo tengo que dividir entre 9. Y ahí debo hallar el residuo. Pero primero vamos con los dos datos de arriba que tenemos, ¿de acuerdo? A ver, primer dato. ¿Qué me dice como primer dato, profesor? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? A ver. Vamos a cambiar el primer dato, ¿de acuerdo? Dice, ABA, profesor, ABA es igual a múltiplo de 5. Pero, profesor, para que sea múltiplo de 5, ¿debe terminar en 0 o debe terminar en 5?
¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir, profesor? Que la letra A debe ser 0 o debe ser 5. Entonces por aquí diremos, profesor, A es igual a 0 o A es igual a 5. Pero, profesor, como la letra A, fíjate, la letra A está al inicio, A no puede ser 0. Por lo tanto, se elimina. Y el único valor sería 5. A vale 5. Y bueno, jóvenes, ahora pasamos con el siguiente, ¿sí o no? Con el siguiente. En el siguiente tenemos B a B igual a múltiplo de 9. ¿Listo? B a B múltiplo de 9. A ver, si B a B es múltiplo de 9, ¿cuándo aplicamos el criterio de múltiplo de 9? Cuando la suma de cifras suma, la suma de sus cifras. Entonces por acá nosotros decimos lo siguiente. Cuando es múltiplo de 9, cuando se hizo así, la suma de cifras B más A, pero A, profesor, vale 5. B más 5 más B es igual a múltiplo de 9. A ver, jóvenes, el único valor que cumple es cuando la letra A sea igual a 2. ¿Por qué, profesor? B vale 2, B vale 2, perdón, B vale 2. A ver, vamos con la letra B. Si la letra B vale 2, sería 2 más 2, 7. Más 2, 9. Y 9 es un múltiplo, ¿no? Profesor, B vale 9. Ya encontramos A y ya hemos encontrado B. Ahora dice, ayer decido dividir toda esta operación, todo este numerito, entre 9. Vamos a reemplazarlo, jóvenes. Vamos a reemplazarlo. ¿Sí? A ver. Sería de esta manera, ¿sí? Sería de esta manera. A sería 5, 5, profesor. 5, 5, 2. 5, 5, 2, profesor. No sabemos en qué termina. Pero como dice que lo voy a dividir entre 9, quiere decir que es igual a un múltiplo de 9, como nos habla de residuo, más R. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, joven, hay algo que también nos estamos olvidando. Pues sí, nos estamos olvidando, profesor, que por acá este numerito tiene 142 cifras. ¿De acuerdo? 142 cifras. Bueno, jóvenes, hacemos lo siguiente, ¿no? 142 cifras. Listo. A ver, como tengo que sumar, como es múltiplo de 9, es la suma de sus cifras. Pero el detalle está que yo no sé en qué cifra está terminando, pues. Pero para ello hacemos lo siguiente. Miren. Nos damos cuenta que 5, 5, 2, grupo de 3. 5, 5, 2, grupo de 3, profesor. O sea, vamos a ver cuántos grupos de 3 habrá en 142, profesor. Entonces, hacemos lo siguiente. El 142, si yo lo divido entre 3, profesor, yo lo divido entre 3, por acá le pongo 4, 4 por 3, 12, me sobra 2, bajé el otro 2, 22, 7, profesor, 21, 21, me sobra 1. ¿De acuerdo? Quiere decir que va a haber 47 grupos de 3, 47. Pero, jóvenes, cada grupo me suma 12. Cada grupo, mira, 12. Suma de cifras, 12. Suma de cifras, 12. Suma de cifras. Pero, ¿cuántos grupos hay, profesor? 47 grupos. ¿Cuánto me está sobrando? Un numerito. Me sobra un numerito. Y ese numerito que me sobra sería el 5. Y ese 5 se le pone por acá. ¿De acuerdo? Repito. Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5? Tengo 3 grupos. En este caso hay 7 cifras. Si lo divido entre 3, pongo 2 y me sobra 1. Mira, de 7 cifras hay 2 grupos de 3. Y como me sobra 1, sería la primera cifra. Profesor, ¿qué pasa si te sobraba 2? Pondríamos las 2 primeras. ¿De acuerdo? Listo. A ver, jóvenes, entonces hacemos lo siguiente, pues, hacemos lo siguiente, ¿no? A ver, como tenemos 47 grupos de 3, 47 grupos de 3 sería de esta manera, ¿sí? A ver, sería así. 12. Un grupo suma 12.
Pero como son 47 grupos, sería por 47. ¿De acuerdo? Más 5. ¿De acuerdo? Listo. Pero como estamos trabajando el criterio de divisibilidad de 9, por lo tanto sería múltiplo de 9 más todo esto. ¿De acuerdo? Listo. Profesor, y esto es igual pues a múltiplo de 9 más R. ¿Listo? A ver, profesor. 12 por 47 es un número grande, ¿sí o no? Listo. Pero nosotros no vamos a multiplicar, pues. Recuerda todo lo que hemos trabajado, todos los principios. Por ejemplo, jóvenes, este 9 sigue siendo múltiplo de 9 más 12. Pero 12 es un múltiplo de 9 más 3. 47 es un múltiplo de 9 más 2. ¿Por qué, profesor? Sería 45 más 2. Y 5. Es igual a múltiplo de 9 más R. A ver, esto hemos trabajado en la clase anterior, ¿sí o no? Solamente se multiplican los números de afuera. 3 por 2 sería 6. Entonces por acá nosotros diríamos, ¿no? Profesor, todo sería múltiplo de 9 más esto 3 por 2, profesor, de arranque le ponemos 6 más 5 es igual a múltiplo de 9 más R. Si nosotros operamos sería múltiplo de 9 más 11 es igual a múltiplo de 9 más R. Cuidado que me diga, profesor, R vale 11. Ten mucho cuidado. Recuerda que el residuo siempre es menor que el módulo. Entonces el 11 lo puedo trabajar. El 11 es un múltiplo de 9 más 2. Entonces todo sería múltiplo de 9 más 2. Igual a múltiplo de 9 más R. Comparando, R, profesor, es igual a 2. De esa manera, jóvenes. Listo. Siguiente problemita, joven. Siguiente problemita. A ver. Siguiente problemita. Dice, si este numerito es igual a múltiplo de 11 menos 5, halle el valor de A. A ver, jóvenes. Vamos a recordar cuándo es múltiplo de 11. ¿De acuerdo? Un múltiplo de 11, jóvenes, es aplicando ley de signos, o simplemente decir los signos, ¿sí? Los signos en forma intercalada, pues. ¿De acuerdo? Signos en forma intercalada. Múltiplo de 11 menos 5. Listo. ¿Ya? A ver. Profesor, como estamos trabajando múltiplo de 11, comenzamos con el signo positivo, negativo, positivo. Todo esto es positivo, negativo, todo esto, profesor, positivo. Listo, a ver, operamos, vamos a operar, a ver. Primero, chambear por los positivos. 1 más 2A más A más 1, ¿listo? Menos 8, profesor, menos 5. ¿De acuerdo? Menos 5. Pero este menos 5 pasa al otro lado a sumar, sería más 5. Es igual a un múltiplo de 11. Listo. Entonces, jóvenes, mira, menos 5 con más 5 se puede eliminar, ¿sí o no? ¿No? A ver, tendríamos por acá 11 A, pero por acá, a ver, tendríamos por acá, profesor, mira, 2A más A sería 3A, ¿sí o no? 2A más A sería 3A, profesor. A ver. 3A, profesor. Mira, 2A más A, 3A. Por acá tendríamos también lo siguiente, profesor. A ver. 1 más 1, profesor, sería 2. Pero menos 8 sería menos 6 igual a múltiplo de 11. Mira, de esa manera. Entonces, jóvenes, sigamos chambeando. ¿Listo? Y por acá, 3A menos 6, puedo factorizar 3. Me quedaría A menos 2. Igual a un múltiplo de 11. Pero, profe, como él no es múltiplo de 11, yo lo elimino. Simplemente chambeo con esa partecita. Y decimos que la letra A es 2, porque 2 menos 2 es 0. Y 0, profesor, es múltiplo de 11. Y como nos pide el valor de A pues sería 2. ¿Listo?